Dios te bendiga. Gracias por unirte a nuestra escuela bíblica virtual. En breve iniciamos. Dispón tu corazón para recibir lo que el Señor tiene para ti en el día de hoy. Bendiciones, amados hermanos. Bienvenidos nueva vez a nuestra clase bíblica virtual. Mi nombre es Mercedes María Duarte y esta semana tengo el privilegio de compartir con ustedes un estudio bíblico que lleva por título José se da a conocer a sus hermanos. Y es que vamos a ver a lo largo de este estudio cómo Dios cumple su propósito en medio de la adversidad. Para iniciar, acompáñenme a orar. Gracias, Señor, por una nueva oportunidad de nosotros poder estudiar tu palabra. Ayúdanos a no solamente entenderla, sino a poder aplicarla y ponerla por obra. Por Jesús, tu Hijo, te lo pido. Amén. Bien, pues en esta semana vamos a estar estudiando a la luz de la historia de José, específicamente en el tramo donde él se da a conocer sus hermanos, cómo la soberanía de Dios transforma el mal en bien para Dios cumplir sus planes en nuestra vida. Y es que vamos a aprender cómo aún en medio de la adversidad Dios cumple su propósito. Tenemos que reconocer que aún en medio del sufrimiento Dios está obrando para cumplir sus propósitos eternos. Yo no sé si estás pasando por situación difícil o si tienes alguna situación que te provoque sufrimiento, tristeza, angustia o dolor. Y hoy Dios quiere recordarte que aún en medio de la adversidad Él tiene propósito contigo. Es decir, nada de lo que estás viviendo está fuera de su plan. Y la historia de José es una de las más profundas demostraciones de cómo Dios puede usar las circunstancias más dolorosas para llevar a cabo su voluntad. Aquí no estamos hablando de un malentendido familiar, de un comentario, de un periodo de crisis económica. Aquí estamos hablando de una crisis familiar muy profunda, donde hermanos, hijos de un mismo padre, se pusieron de acuerdo para vender a José como esclavo, y no solamente venderlo, sino que hicieron toda una trama donde cubrieron de engaños a su padre y donde hicieron una planificación para dañar. Estas son heridas muy profundas que en cualquier familia pues provocan divisiones. Esas heridas profundas todavía las hemos experimentado hoy en día. Las experimentamos en nuestras familias o en familias que conocemos. Y es muy desafiante entender en cómo Dios puede usar eso para bien. Vendido por sus hermanos, José también fue esclavizado, fue encarcelado injustamente, fue difamado. Es decir, José pasó, yo creo que por todas las etapas de traición y dolor que puede pasar un ser humano. Sin embargo, terminó José siendo la herramienta en las manos de Dios para preservar la vida de muchas personas, incluyendo su propia familia. Y es que la soberanía de Dios transforma el mal en bien para cumplir sus planes. Y vemos cómo se muestra la fidelidad de Dios aún en medio de crisis. Pero más que hablar y parafrasear, vamos a la palabra de Dios. Y vamos a leer en Génesis 45. Voy a estar leyendo en versión Reina Valera 60, los versos 3 al 11. Y dice así la palabra de Dios. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor en todo Egipto. Ven a mí,
no te detengas, habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes, y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Amén. Este texto que acabamos de leer es donde José se revela a sus hermanos. Luego de reconocerles, pues José arma una estrategia de poner una copa de plata en el saco del hijo menor de Benjamín, y allí Judá, habiéndole hecho una promesa a su padre de cuidar a Benjamín, pues se ofrece como garantía. Y al ver esta profunda muestra de amor y una evidencia real de que sus hermanos habían cambiado, pues entonces José decide revelarse y explicarles cómo no muestra rencor. De hecho, aquí vemos a una persona sana emocionalmente, donde al enfrentarse cara a cara con las personas que más dolor le habían causado, no solamente le abre a la armonía familiar, a la unidad, sino que le da ese plan de cuidarlos, de darle provisión y de no mostrarles rencor. Y el primer punto que vamos a resaltar en esta lectura, en este estudio, es que Dios permite que José sea vendido, pero con propósito. Es decir, esa experiencia tan traumática de ser vendido por sus hermanos, esa experiencia de tanto dolor, de traición, Dios la permitió en la vida de José con un propósito. Si tú has experimentado eso y aún estás en medio del dolor, quiero decirte que Dios lo permitió con un propósito. Quizás, al igual que José, que sus hermanos actuaron con odio e envidia, tú has estado rodeado de personas así y has vivido cosas así. Sin embargo, José permitió que Dios lo procesara, y al sanar entendió que aún esto era parte del plan de Dios. Vamos a leer nuevamente el versículo 8, donde dice: así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Aún ese mal que ellos planearon para José, miren cómo José al final reconoce que no fueron ellos que lo hicieron, que fue que Dios lo permitió para él poder cumplir su propósito de que José pues fuera ese instrumento para preservar la vida de muchos. Por lo que José no permitió que la amargura guiara su corazón. Y es difícil porque a veces las heridas son tan profundas. Sin embargo, aquí se muestra que esas heridas tan profundas muchas veces son los caminos que Dios usa para llevarnos a lugares de mayor impacto. Y esto me habla mucho a mí en lo personal, y sé que a ti también. Y es que a pesar del dolor, ¿crees que pudiéramos ser como José y elegir el perdón? El perdón libera, el perdón sana y permite el cumplimiento del propósito de Dios. Sin embargo, me gustaría preguntarte, ¿estás viendo la mano de Dios en medio de tus circunstancias difíciles? A mí a veces, debo reconocer que a veces no lo veo, a veces siento a Dios distante. Y entonces eso me lleva a preguntarme si hay alguna herida que yo necesito entregar a Dios para poder perdonar. Yo no sé si quizás habrán cosas que tú tienes en tu vida que no lo has podido hacer por ti mismo y que necesitas que sea Dios que intervenga para poder perdonar. Que Dios nos ayude. Otro punto que vamos a ver en esta lectura, en este estudio de hoy, es que evidentemente Dios preparó a José para preservar la vida a muchos. Si vemos en los versículos 5 al 8, se habla de ese periodo de tiempo donde habría una gran escasez de alimento en la tierra y cómo Dios utilizó a José para equipar los graneros, que no solamente alimentó Egipto, muchos conocemos la historia, sino que venían de otros pueblos a comprar alimentos a Egipto. Todo esto vino después de una revelación de un sueño que tuvo el faraón, de las 7 vacas gordas, de las vacas flacas, y cómo Dios pues mismo reveló y le dio a José estrategia para preparar provisión y graneros.
y así llegó a ser el segundo en todo Egipto. Por eso es que Dios prepara con sabiduría a José, con paciencia, porque yo le estoy diciendo en minutos muy breves, pero fue todo un proceso de muchos años, donde esclavitud, difamación, muchísimas cosas que vivió José. Sin embargo, Dios lo preparó con sabiduría, paciencia y responsabilidad para que en el momento indicado pudiera salvar a muchos. ¿Estás tú viviendo tu proceso de dolor con la mira puesta en Dios, entendiendo que en el momento indicado Dios te va a utilizar? ¿O estás solamente quejándote y rumiando el dolor? En este caso, la escasez que había en el mundo fue ese escenario para la manifestación de la providencia divina de Dios y para que Dios sanara los corazones de José y de su familia. Yo no sé qué proceso difícil estás pasando, que sea el escenario que necesita Dios para manifestar su providencia en tu vida. Cada proceso doloroso que enfrentamos puede ser parte de ese entrenamiento de Dios para usarnos como instrumentos de bendición. Así que si en la vida no todo está yendo bien, agradece que Dios te está preparando para un propósito mayor. Y el tercer punto que quiero hablar con ustedes es que en medio de todo esto, Dios proveyó refugio para la familia de Jacob. José entendió que su posición en ese momento no era un solo privilegio, no era solamente que era el jefe, sino que era una misión. Y cuando él habla, vengan a Gosén, aquí van a tener todo lo que necesiten, es porque Gosén es un lugar de provisión y protección para el pueblo de Israel. Porque Dios no solo piensa en el presente. Ese momento que tú estás pasando ahora, cada milagro que Dios está haciendo ahora, no es solo para el presente. Dios está obrando para tus generaciones futuras, porque el plan de Dios es multigeneracional. Y entonces ahora me gustaría cerrar con esta pregunta. ¿Yo estoy dispuesto, aún con mis circunstancias difíciles y de dolor, a ser un instrumento de Dios para bendecir a otros? La historia de José nos recuerda que cada proceso, cada traición, cada espera y cada promoción tiene un propósito mayor. Dios sigue escribiendo historias de restauración, de sanidad, de redención. Confiemos en Él. Oremos. Señor, gracias porque aún en medio del dolor tú estás trabajando. Gracias porque aún en esas circunstancias difíciles que hemos vivido, tú las has usado no solo para nuestro bien, sino para el bien de todos los que están a nuestro alrededor. Por eso, Señor, te pedimos ahora que si estamos atravesando circunstancias difíciles, podamos poner nuestra mira en ti, en tu propósito, y que podamos pelear la buena batalla, sabiendo que de antemano tú nos has dado la victoria. Quita la queja de nuestra boca, llénanos de gratitud y limpia nuestros ojos para poderte ver a ti en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Pues antes de terminar, quiero puntualizar que oremos que nuestra vida sea a los ojos de Dios como la de José, una historia de restauración y de fidelidad. Hasta aquí nuestra clase bíblica virtual. Por favor, no olvides compartir, darle like, suscribirte y recordarte que tenemos servicios presenciales los domingos a las 10 de la mañana, los jueves también y los sábados un culto especial para jóvenes. También tenemos grupos de estudio bíblico en las casas que si quieres unirte a un grupo, compártelo, solo debes comunicarte a los contactos que van a estar saliendo en la pantalla. Hasta una próxima entrega y que Dios te bendiga. Nuestra clase de hoy ha finalizado. Nos reencontramos el próximo lunes. Recuerda compartir este video con otros para que también sean bendecidos. Dios te bendiga.